manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa excomulgó a Martín Lutero. El Papa excomulgó a Jerónimo y a Hus. El Papa excomulgó a Wycliffe. Todos los grandes hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios fueron excomulgados por el Papa. Y dice que también puede excomulgar a los ángeles del cielo si erran de la fe, como Martín Lutero. Y no solamente esto, miren lo que se atreve a hacer. El Papa tiene tan grande autoridad y poder. Próxima slide. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes de ¿quién? Las leyes de Dios. Estaba profetizado en la palabra de Dios. ¿Pensará en cambiar los tiempos? Y la ley, Daniel 7:25. ¿Qué otra cosa es blasfemia? San Marcos 2. Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahora, hermanos, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Pero Él perdonaba los pecados. Porque era hombre, pero también era Dios. Pero cualquier ser humano que diga que tiene poder para perdonar los pecados, está tomando el lugar de Dios. En el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, en la página 47 dice: en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace, por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Ahora notaron, dice, como Dios es el único que perdona pecados, y el sacerdote también los puede perdonar porque el Papa lo autoriza a hacerlo, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Qué razonamiento tan ilógico, ¿verdad? Mi razonamiento sería, si solo Dios perdona los pecados y un hombre dice que puede perdonar los pecados, la conclusión es: ese hombre es un blasfemo. Pero el libro de San Alfonso dice, si solo Dios perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Esa es la conclusión a la que llegan. Gracias a Dios que hoy en día hay liberación para poder leer y escribir, pero la gente de antes no tenía la misma, no conocía la Biblia, no tenían la Biblia en sus manos, no podían leer las verdades que tú y yo conocemos hoy en día. Miren lo que sigue diciendo en el libro de San Alfonso, y esto está citando al Papa Inocencio III, dice así: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo a peccatis tui, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Ahora, hermanos, esto de perdonar, esa era prerrogativa de los reyes. Eso viene de la antigua Babilonia. ¿Por qué creen ustedes que aún en una democracia donde el que manda y el que gobierna es el pueblo, todavía le dejan la prerrogativa de perdonar a un reo la vida, al gobernador o al presidente? ¿Quién dijo que un presidente tiene la prerrogativa de perdonar la vida o de quitar la vida? En una democracia es lo que decide el pueblo. Pero ¿de dónde viene esto que los reyes pueden? Si el rey extendía el cetro, vivía.
Si el rey no extendía el cetro, moría. Si el rey perdonaba, estaba perdonado. Si el rey no lo perdonaba, moría. Esto viene de la antigua Babilonia. La prerrogativa de perdonar la vida, de perdonar los pecados. Otra característica, y esta es más obvia. De blasfemia teníamos primero que ver lo que es blasfemia, pero vayan de vuelta a Apocalipsis 17. Esta mañana hablamos de cómo estaba vestida la mujer. La mujer estaba vestida ¿de qué colores? Púrpura y escarlata. Ahora miren por favor, la mujer vestida de púrpura. ¿Cómo se le llama a los prelados papales? Los purpurinos. Y los cardenales, ¿por qué se les llama cardenales? Está vestida de púrpura. ¿Y qué más? Púrpura, vean el color violeta. ¿Y el otro color cuál es? Escarlata. Los cardenales se visten de escarlata. Los obispos se visten de púrpura. Cuando ustedes leen el purpurino, se está refiriendo a un obispo, porque esos son los colores de la iglesia con las cuales viste a su pueblo. Miren la próxima slide. Al sumo pontífice vestido de escarlata. Y miren por favor el sombrero. En un momento más vamos a hablar de ese sombrero y lo que eso significa y de dónde viene. Bueno, no será hoy porque ya el tiempo se nos acabó en esta noche. Púrpura y escarlata son los colores que usa esta mujer. Y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, dice la Biblia. Otra característica, y voy más rápido, no tengo tiempo de demorarme mucho más. La mujer se le llama madre, versículo 6 de Apocalipsis 17. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Ok? Apocalipsis 17 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Hermanos, se le llama madre de las rameras. Quiere decir que es una iglesia madre. Y si es una iglesia madre, tiene que tener ¿qué? Qué interesante que hasta el día de hoy se le llama a esta iglesia la iglesia madre. Y cuando el obispo de Roma habla de sus hijos, de las iglesias que salieron, dice necesitan volver de vuelta al seno de la madre. Y el movimiento ecuménico, hermano, es para traer de vuelta a los hermanos separados a la comunión con Roma. Por cierto, hace unas 3 o 4 semanas, cuando la iglesia anglicana, ustedes saben que ya hay 3 grandes iglesias que se han unido. La más impresionante es la iglesia ortodoxa griega, porque era más grande que la misma iglesia católica, y ahora se han fusionado. Han vuelto a estar en plena comunión. Quiere decir que un sacerdote ortodoxo puede oficiar misa en una iglesia católica. Un sacerdote católico puede oficiar misa en una iglesia ortodoxa, griega o rusa, cualquier iglesia ortodoxa. Ya están en plena comunión. Si usted se bautiza en la iglesia ortodoxa, es miembro de la iglesia católica. Y si usted se bautiza en la iglesia católica, los ortodoxos lo aceptan como miembro también. Pero la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión, la iglesia católica por aspersión. Sí, la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión. Y sin embargo, están en plena comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa aceptó la supremacía del obispo de Roma por encima del obispo de Constantinopla. Y al haber aceptado al Papa como cabeza de la iglesia, están en plena comunión con Roma. La otra iglesia que firmó un tratado es la iglesia luterana, echando abajo 500 años de reforma. Y sobre el tema que se firmó el trato es sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y la otra iglesia que ha firmado contrato con Roma es la iglesia anglicana o episcopal, la iglesia de Inglaterra.
El primer ministro de Inglaterra acaba de confesar la fe católica y se acaba de hacer católico en plena comunión. No tuvo que ser rebautizado, lo aceptaron como miembro porque viene de la iglesia anglicana, porque ya tienen concordato. Y los concordatos fueron en dos áreas muy importantes, en tres áreas. El concordato es en oficio sagrado, o sea, un sacerdote ordenado o pastor ordenado en las iglesias luteranas, episcopal o ortodoxa, puede oficiar y puede ser sacerdote católico. Una es oficio sagrado, la otra es Eucaristía. Eucaristía es la misa, es válida en cualquiera de esas iglesias. Y en la tercera área es el bautismo. El bautismo sí es tomado en la iglesia anglicana, episcopal, ortodoxa o luterana, es válido en la iglesia católica. Todas estas cosas, y hay más, porque hay muchos más que han firmado ya concordatos con Roma. El ecumenismo va mucho más rápido que lo que nos imaginamos. Por eso la Biblia dice que es la madre de las rameras, porque las hijas son iguales que la madre. Tiene hijas rameras que también han caído. Y una última característica en esta hora, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No es ningún secreto que la Iglesia romana persiguió a través de la Santa Inquisición literalmente a millones de cristianos. El Papa Juan Pablo II en la Misa de Gallo, el domingo, le llaman Misa de Gallo porque es a la hora que cantó el gallo, antes de la salida del sol. Ahí pueden ver una foto a Juan Pablo II frente al Coliseo romano, celebrando la misa. Todavía está oscuro, ustedes ven, está oscura la foto. Y en esa misa pidió perdón en el año del jubileo, el año 2000, por los crímenes de la iglesia que cometió en los años de la historia. Pidió perdón en nombre de la iglesia por haber perseguido y por haber matado a tantos cristianos, reconociendo de que sí lo hizo, pero eso no quita el hecho de que cumple la profecía. La mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Miren esta característica, qué interesante. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Son 7 qué? Montes. ¿Se sorprenden ustedes de saber que la ciudad del Vaticano es una ciudad asentada sobre 7 montes? Los montes son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Aquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Eso lo aprendí de Cristian. Capitolio, sí. En el orden de los factores no altera el producto. Son 7 montes sobre los cuales está asentada la ciudad de Roma. Y la Biblia dice que está asentada sobre 7 montes. Ahora Dios utiliza esos montes como símbolo de algo también, pero no quita el hecho de que esta mujer está sentada sobre 7 montes. Ahora, el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es una ciudad que en esa época, cuando Juan escribió, no le dijo que reinará, sino es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiere decir que se refería a Roma. Cuando Juan escribió esto, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Pero Roma cayó como imperio, pero siguió a través del papado gobernando al mundo. Y todavía tiene su influencia alrededor del mundo. Y vamos a ver el día de mañana que esta influencia va a llegar nuevamente a dominar la tierra entera como en la Edad Media. Ahora, hermanos, nosotros quisiéramos seguir en esta noche, nos hubiera encantado tener una vigilia, ¿verdad? Hasta más tarde. Pero no tenemos el uso de
el templo porque quienes nos lo prestaron tan amablemente lo van a usar en esta noche. Mañana vamos a continuar este seminario y mañana ya no tenemos el límite de tiempo cuando terminar. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde, pero vamos a seguir hasta la hora que terminemos. Y el lunes estaremos en el Bronx, terminando el seminario allá en el Bronx. ¿Ok? Así que todavía nos quedan 3 presentaciones, 2 mañana y una el lunes. Hemos visto en esta noche el cumplimiento de algunas de esas características y por qué Dios le llama a Roma la Babilonia moderna. Mañana lo que vamos a ver será mucho más impresionante que lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a ir a ver las raíces de la antigua Babilonia. Acabo de estar en el Museo de Pérgamo, en Berlín, y ahí saqué una cantidad de fotos de la antigua Babilonia. Se van a impresionar de ver. Todo lo que dice la palabra de Dios llega a cobrar vida delante de nuestros ojos al ver esas fotos que nos muestran el origen de la antigua Babilonia. Y ustedes van a ver de dónde viene todo lo que el mundo cree hoy en día en cuanto a religión. Todo tuvo su raíz en la antigua Babilonia. Van a poder ver incluso monumentos honrando al primer rey de Babilonia, a Nimrod. Saqué fotos de todo eso en el Museo de Pérgamo en Berlín. Es impresionante, hermanos, y vamos a ver el origen de la antigua Babilonia y cómo se fue traspasando el poder de Babilonia a los persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los romanos y de los romanos al papado. Esa es la continuidad de poder que ha habido desde la época de la antigua Babilonia. Y el que dude todavía de quién es la ramera del Apocalipsis es porque no puede ver las evidencias históricas que Dios nos da y las características que se cumplen exactamente. ¿Qué hacemos con toda esta información que hemos recibido? En primer lugar, si esto no te lleva a ti a confirmarte en tu adoración al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, si esto no te lleva a reconocer que el único que merece tener la honra y la gloria porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, entonces, si no entiendes esto, no hay otra manera que Dios te pueda abrir los ojos. Cristo dijo, ni aunque se levantara uno de los muertos, ni así creerían. Tienen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en la parábola del rico y Lázaro? Donde le dice, Señor, deja que vaya y avise a mis hermanos. Y dice, no necesitas venir de los muertos. Es una parábola figurada, dice, porque tienen a Moisés y a los profetas. Y si no escuchan a Moisés y a los profetas, menos escucharán, aun si se levanta uno de los muertos. Si tú viendo la palabra de Dios no crees, ¿qué más puede hacer Dios para hacerte creer? En segundo lugar, esta información en muy poco tiempo no va a poder ser compartida públicamente. Vienen leyes restrictivas bajo el nuevo orden mundial donde estos tipos de mensajes tan abiertos como se están dando ahora no se van a poder dar. Ya hay muchos países del mundo donde estos mensajes ya no se pueden predicar. No se puede hablar de esta manera porque se está atacando a la iglesia principal. Yo lo que he hecho en esta noche es leer la Biblia y leer la enciclopedia. Y ustedes sacan su conclusión si lo que hemos visto en esta noche cumple o no la profecía de la palabra de Dios. Por eso necesitamos compartir estas cosas ahora mientras hay libertad. Las libertades de esta nación muy pronto van a ser quitadas, hermanos. Es más, bajo declaración jurada, el expresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Neil Wilson, declaró que el sentimiento anticatólico que manifestaba la Iglesia Adventista era heredado del pasado de los reformadores,
pero que ya la iglesia no comparte esas mismas declaraciones y sentimientos, que ahora trabajamos con las otras iglesias y no las atacamos. Eso está en el registro oficial de la Corte, en una demanda donde el expresidente de la Iglesia Adventista declaró que todo esto fue puesto en el pasado y que esto es basura que heredamos. Esa es la palabra que se usa ante el juez, que el sentimiento anticatólico de la Iglesia Adventista es basura y que ya nosotros no compartimos esos sentimientos. Quiere decir que el estar diciendo esto aquí no es lo normal que usted va a escuchar ni aún dentro de la Iglesia Adventista, porque ya no se predica en forma abierta este tipo de mensaje: quién es la ramera, quién es Babilonia, quién es la bestia y qué es la marca de la bestia. Que Dios nos ayude para que al entender estas cosas podamos compartirlas con otros hermanos, porque vendrá la hora cuando anhelarán escuchar estas cosas y no las van a poder escuchar, y quienes las prediquen estarán en la cárcel, hermanos. Eso es lo que nos espera según la profecía. Seremos llevados ante los tribunales, ante las cortes, y quienes nos llevarán serán nuestros propios hermanos de antaño por predicar estas verdades por las cuales los reformadores dieron su vida. Martín Lutero dijo: ¿quieren saber quién es el anticristo? Está sentado en su trono en Roma. Eso dijo Martín Lutero. Wycliffe, el primer reformador, el lucero de la reforma, dijo: el anticristo es el mismo que domina al mundo y su trono está en Roma. Todos los reformadores predicaron esto. Nosotros somos herederos de esa verdad que les costó la vida a muchos mártires y nos costará también a nosotros la vida seguir predicando esto. Valoricemos estas verdades, porque aunque suenan fuertes y anticatólicas, es la verdad de la palabra de Dios. Y no podemos cambiar lo que Dios escribió. Que Él nos ayude a ser leales para predicar este mensaje